Palabra venida de lo alto, palabra que edifica nuestras vidas. Aleluya. Y quiero invitarles para que vayamos rápidamente al Evangelio según San Lucas. Vamos a ir al capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Aleluya. Lucas 13. Vamos a leer el verso 6 al 9, la parábola de la higuera estéril. Dice así la palabra: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Mi tema en esta tarde: la última oportunidad. Es un mensaje, o quiero enfocar mi mensaje como un mensaje de reflexión para la iglesia, para que reflexionemos en lo que conlleva una enseñanza, una parábola como esta dada por Jesús. ¿Cuántos han comido higos? ¿No sabe lo que es un higo? Ahí está en la foto del boletín. Se ven muy apetitosos. Un manjar. Por ahí alguien decía el manjar de los dioses. Los higos, muy apetecibles. Esta parábola la dice Jesús a raíz de un contexto que está plasmado ahí mismo, en ese mismo capítulo 13. A raíz de una acusación que hicieron un grupo de fariseos acerca de una gente que Pilatos había mandado a matar. Y quiero leer el contexto para que simplemente darle una base. ¿Por qué Jesús después habló de esa parábola de la higuera estéril? Y dice en el capítulo 13, desde el verso 1, rápidamente lo leo: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso era un tiempo donde había muchas revueltas sociales entre los judíos que se oponían a la opresión que sentían por Roma, por el imperio romano. Pero no me voy a detener ahí.
Simplemente quiero destacar lo que el Señor está aclarando, porque en el pensamiento judío existía la idea de que si alguien sufría era por algún motivo, por alguna causa, por algún pecado, por alguna maldad que atesoraba en el corazón. Y esa era la idea. El que no sufría y todo le iba bien es porque estaban bien con Dios. Y al que le iba mal y se enfermaba y pasaba por situaciones es porque estaba en desobediencia o en pecado delante de Dios. Esa era la idea, el concepto que manejaban los judíos. El sufrimiento entonces para ellos era una señal de castigo. Pensaban de que el mal solo alcanza al pecador. La tragedia, el dolor, la enfermedad, el desastre. Pero Jesús les aclara a ellos y les dice: eso no es cierto. No. Si no se arrepienten, todos morirán igualmente. Ahí entramos entonces cuando Él describe la parábola de la higuera, de la higuera estéril, donde tiende a destacar lo que es la necesidad que el hombre tiene de arrepentirse de su condición, sea cual sea. Todos los hombres necesitan arrepentirse. Es lo que está enfatizando Jesús. Y entonces les narra la parábola que ya acabamos de leer. En la parábola vemos un viñedo donde hay plantada entonces una higuera. Esa higuera privilegiada había sido sembrada ahí dentro de ese campo, de ese viñedo, de ese lugar destinado para la producción agrícola. No era una planta silvestre. Hay plantas silvestres. Usted puede ir en su carro comiéndose una fruta y lanza una semilla de la fruta y posiblemente, si caen en terreno apropiado, pueden brotar esa planta. Y eso es lo que se conoce como una planta silvestre. En el caso de la parábola citada, no era una planta silvestre. Era una planta sembrada intencionalmente por el viñador. Tenía un propósito. Fue plantada intencionalmente. Quiero destacar dos cosas. Primero, eso, fue plantada. Había nacido de la mano del viñador. Había habido una planificación en aquel cultivo, porque no solamente sembró una planta, sino cuando el agricultor va a sembrar, siembra cientos o miles de semillas de un mismo cultivo, esperando de que esas plantas den el fruto apropiado. Había nacido entonces de la mano del viñador, y quiero ir llevándolo a la aplicación de la enseñanza para nosotros en la parte práctica. Cada ser humano no es producto del azar o de la casualidad. Aquí no hay un ser humano silvestre, al menos que ese sea su nombre, ¿no? Pero que haya nacido al azar, eso no existe, eso no lo hay. Cada ser humano que nace en este planeta viene con el propósito, con la intención de Dios de que así suceda, de que así nazca. Aquí no hay errores de cálculo. A veces hay personas que se lamentan. Tienen varios hijos y de repente les nace uno por allá así después de varios años y dicen: ese fue un error de cálculo. Eso es lo que piensa la persona.
Pero eso no existe para Dios. No hay errores. Usted y yo nacimos intencionalmente porque esa fue la voluntad del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor. Y no se queje más. Ay, esta vida tan dura. Yo no sé para qué nací. ¿No ha escuchado usted esas expresiones? Mejor hubiera sido no haber nacido. Pero si usted nació, es porque el plantador así lo dispuso y así lo quiso. Y usted fue sembrado en una viña. Usted no es silvestre. Usted fue puesto en algún lugar donde en ese lugar entonces hay condiciones. Habían las condiciones para que todas esas plantas sembradas pudieran entonces desarrollarse, crecer y al final dar el fruto esperado. Segundo, esta planta estaba entonces dentro de la viña. No estaba desprotegida, no estaba sin alimento. Tenía agua, abono, lo más seguro fertilizantes y el cariño y el cuidado que le da el agricultor a su cultivo. Ella estaba con otros árboles que sí estaban dando frutos. Ella no podía decir, mirando al arbolito que estaba al lado y al otro, oye, a mí me negaron todo. A aquella le dan alimento, a aquella la están cuidando y a mí no. Ella no podía decir eso, porque todas eran cuidadas de la misma manera. Todas recibían el alimento necesario. Esa higuera tuvo todas las oportunidades que tuvieron las demás. Y cuando hablamos de oportunidades, ahí se me abre un paréntesis para decir de que nosotros, todos los que estamos aquí, hemos sido privilegiados. ¿Sabe por qué? Mire, porque hemos nacido en países donde ha habido en un alto grado libertad de conciencia. ¿Alguno de ustedes nació en un país comunista? No. Libertad de conciencia, libertad religiosa, donde se predica el evangelio de una manera o de otra. Hemos escuchado desde que tenemos uso de razón hablar de Jesucristo. Sabemos de que hay una Biblia, de que hay algo que le dicen ser la palabra de Dios, donde usted puede escuchar la palabra del Señor a cualquier hora, en cualquier día, las 24 horas del día, si usted quiere. Hoy día, a través de los medios, vemos la difusión que hay para nosotros entonces escuchar la palabra de Dios 24 horas, si quisiéramos hacerlo. Hemos tenido las oportunidades. Usted es una higuera que está en una viña donde hay comida, donde hay los recursos para que usted entonces empiece a dar los frutos de la cual espera Dios de cada uno de nosotros. Y yo quiero que usted empiece a ubicarse y empiece a compararse, porque estas parábolas, mire, las parábolas, Jesucristo no inventó las parábolas. Las parábolas simplemente era una forma gramatical, lingüística de poder comunicar verdades a través de una forma muy sencilla, entendibles para la gente.
El Señor, cuando se hablan de las parábolas, inmediatamente nos relacionamos a Cristo, pero las parábolas eran algo común para aquel tiempo. El Señor no las inventa, simplemente las aplica para poder sembrar las verdades que Él quería fijar en el corazón de la gente a través de cosas entendibles por nosotros. Cuando Él les habló entonces de aquella higuera, era para que ellos vieran el ejemplo y se vieran en ese espejo de esa verdad revelada y que en la cual cada uno de nosotros tenemos que mirarnos. Y usted podrá decir, pero yo no tengo nada que ver con una higuera. Es más, nunca he visto ni siquiera un higo, ni me gusta, pudiera decir cualquiera. Pero la enseñanza está para que nosotros podamos entonces ver la verdad que hay detrás de la parábola. Y es una verdad contundente en la cual todos nosotros, todos los seres humanos, tienen que ser confrontados por ella. Aleluya. La higuera por naturaleza es un árbol frutal. ¿Y qué se espera de un árbol frutal? ¿Que de qué? No solamente sombra, porque podemos tener arbolitos, ¿verdad?, que la sembramos con la intención de que nos diera fruto, pero bueno, no dio fruto, pero por lo menos que sea sombra me puede dar. Pero un agricultor, cuando siembra un arbolito, no está esperando sombra, está esperando fruto. El fruto que realmente glorifica a Dios. El hombre fue plantado con un propósito en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Usted y yo fuimos plantados en donde nacimos. Ahí donde vimos la luz por primera vez. Ahí fuimos plantados y fuimos plantados con un propósito. Que lamentablemente muchas veces hay gente que llega al final de la carrera y todavía no ha conocido el propósito para lo cual Dios lo trajo a este mundo. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? Nosotros que conocemos la palabra, nosotros que ahora estamos a la luz de la Escritura. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que nosotros podamos identificarnos y conocer el verdadero propósito para lo cual hemos venido y hemos nacido. Hay gente que lo único que hace es ocupar un espacio en el firmamento, robándole el oxígeno a otro que posiblemente pudiera utilizarlo mejor. Y yo no lo digo por usted, por supuesto. Pero sí necesitamos entonces entender de que hay un propósito y Dios quiere que descubramos cuál es ese propósito. Dice la parábola que llegó el día de la cosecha. Y el día de la cosecha, el viñador no mandó a cualquiera a decir, bueno, mira, ya llegó el tiempo, anda para allá a ver cómo está el asunto y a ver qué es lo que hay que hacer. No, el viñador estaba preparado a recibir nada más y nada menos que al dueño de la viña, al patrón, como le decimos nosotros, ¿verdad? Al boss, al jefe. Ese es el que venía a supervisar la cosecha. Y vino el dueño de la viña. Y hay cosas que pudiéramos enfatizar en una enseñanza como esta para que nosotros podamos entonces atenderlas. ¿Quién es el dueño de la viña hablando espiritualmente? Dígalo con seguridad. Dios. Dios es el dueño de la viña. Él va a venir a buscar el fruto
que Él espera de cada uno de nosotros. Y Él pedirá cuentas el día que eso ocurra de nuestra vida. Créalo o no lo crea, le guste o no le guste, esa es la realidad. Algún día todos compareceremos delante del Creador, dice la palabra del Señor. Todos rendiremos cuenta de nuestra vida y ahí entonces seremos juzgados. Yo sé que muchas veces esto lo vemos tan lejos, como que no está en nuestras páginas ni en nuestro horizonte. Y no sabemos de que esa es una realidad. Estaba leyendo esta tarde antes de venirme para acá la noticia de un avión que se estrelló ayer en Boston. Un avión ejecutivo. Iban unos cuantos ejecutivos. Entre esos iba el vicepresidente de uno de los diarios más prestigiosos allá en esa parte del país. Todos murieron, por supuesto. Eran 12, 14 personas, no sé. Y el hombre, decía la reseña periodística, el hombre estaba en grandes negocios, estaba haciendo una inversión de 88 millones de dólares con otras personas, estaba en su mundo. Y mire, ese se montó en el avión ayer, no pensando de que se iba a caer el avión. Se montó, fue pensando en los números, seguro llevaba todo, su laptop, sus números, todo cuadrado y con su gente, sus asesores, para terminar de concretar la negociación. Y mire, ya no está. Ya está rindiendo cuentas delante del dueño de la viña. Delante de aquel al que un día cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta. Y el Señor dirá: dame fruto, dame el fruto de tu trabajo, dame el fruto de tu existencia. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué le diremos al Señor? Si tenemos un buen fruto de las oportunidades que Dios nos dio después de nosotros haber conocido a Cristo, gloria al Señor. Pero ¿qué pasará de aquellos que han sido plantados dentro de la viña, que han tenido todos los recursos y todas las oportunidades, y cuando tengan que presentarse delante del Señor no tienen nada que presentar? Porque simplemente no hicieron nada. No pudieron entender, no pudieron discernir, todo lo posponían, todo lo dejaban para después. ¿Y con qué nos presentaremos nosotros delante del Señor? Por ahí va la parábola. Por ahí va la enseñanza, la intención que había en Jesús cuando traza esta parábola. Hablándole, por supuesto, a la tierra de Israel, a los judíos. Pero recordemos de que las enseñanzas no se quedan solamente para el pueblo de Israel. Trascienden ahora a la iglesia de Jesús, a la iglesia del Señor. Porque las verdades son las mismas. Son los mismos principios. No hay una Biblia hecha para los judíos y una Biblia hecha para los gentiles. No, eso no existe. Es una sola palabra para judíos y gentiles, para todos los seres creados. Usted es una viña, es una higuera que ha sido plantada. Usted y yo hemos sido plantados y Dios está esperando entonces que nosotros podamos dar frutos. ¿Qué hiciste con tus años vividos? ¿Qué hiciste con las oportunidades que te brindé y que te di? Él quiere cosechar en nosotros, y quiero resaltar esto, porque a veces cuando hablamos de frutos o de oportunidades, muchos inmediatamente pueden trasladar su pensamiento a ser pastor o a ser músico o a estar simplemente en las gradas.
Y muchos piensan o ir a un instituto bíblico, así como nuestra hermana Rosángela. No, no se trata de eso. Dios está esperando, y por supuesto eso puede ser un complemento, pero Dios está esperando algo más que eso en el corazón de sus hijos. Y Dios está esperando el fruto de la gratitud en cada uno de nosotros. Dios está esperando el fruto de la santidad en cada uno de nosotros. Dios está esperando el fruto de la alegría, del gozo en nosotros, del gozo genuino en nosotros. Está esperando el fruto del compromiso, está esperando el fruto del genuino amor entre nosotros. Ese fruto, todos esos frutos son parte de ese terreno donde Dios nos ha puesto para que nosotros podamos entonces revisar nuestra vida. Aleluya. Esta higuera sembrada en ese lugar estaba dañando la producción de otros árboles que sí estaban dando frutos. Simplemente estaba ocupando un espacio. En Israel la tierra, mire, la tierra no era buena. Agrícolamente la tierra de Israel es una tierra estéril. Y es algo que siempre en toda la historia bíblica vemos entonces la esterilidad de todas las regiones de Israel. Y que cualquier espacio para el cultivo es un espacio bien preciado, bien deseado, bien cuidado. No se puede desperdiciar espacio aprovechable para poder sembrar y dar frutos en esa cosecha. Cuando traemos estos principios a la vida espiritual, nosotros podemos entender de que hay otros que producen frutos y que tal vez mi actitud hace que se dañe la producción de otros. Por eso la Biblia y el Señor habla de las piedras de tropiezo. Y lo habla claramente, que a veces hay creyentes que en vez de ser bendición para otros, se convierten en piedras de tropiezo. ¿Aló? Es tremendo, es duro, es difícil. ¿Y saben por qué? Porque nosotros somos creyentes. Y eso nos hace a nosotros pensar y reflexionar. ¿Habré sido yo piedra de tropiezo para alguien en mi caminar con el Señor? En mi ineficacia delante de Dios, en mi indiferencia, en mi poca espiritualidad, en mi carnalidad, ¿habré sido yo piedra de tropiezo para alguien? Y esto nos tiene que llevar a nosotros entonces a pensar y a reflexionar. Señor, perdóname si en algún momento yo he hecho pecar a alguien con mi actitud. Perdóname, Señor, si yo no estoy reflejando lo que estoy llamado a reflejar. Porque si Cristo vive en mí, yo estoy llamado a reflejar a ese Cristo que vive en mí. Aleluya. Yo estoy llamado a parecerme cada día más al Señor. Y esas virtudes se han de manifestar de una u otra manera. Pero mire, hay mucha ligereza. Lamentablemente hay mucha superficialidad en la vida espiritual de mucha gente, de muchos que se dicen ser creyentes, pero que realmente son como esta higuera infértil, que no dan frutos. Lo que hacen es robarle los nutrientes, la savia a otros árboles que posiblemente sí están en la capacidad de dar frutos. Y esa figura el Señor la destaca. ¿Por qué? Porque
los fariseos se habían convertido como una higuera estéril. Eso es parte del trato que Dios estaba dándole a los fariseos. Pero se traslada a nuestra vida porque todo se refleja de la misma manera. A veces cuando pensamos en los judíos decimos: ¡uy, qué gente tan dura! ¡Qué gente tan insensible para haber reaccionado y para haber sido como eran! Mírese en ese espejo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en el tiempo de la gracia a veces vivimos un evangelio tan superficial como la vivían los fariseos, donde no tenemos nuestra mirada puesta en el Señor y en las verdades de Dios. Porque el llamado es para que nosotros podamos escarbar. Por eso el viñador le dijo al Señor: Señor, el Señor le dijo: he venido ya varias veces y he visto que no, la higuera no da frutos. Y le dice el viñador: Señor, dame la oportunidad, dale la oportunidad un año más. Yo voy a cavar, yo voy a jorungarle ahí la tierra, yo voy a removérsela. Y yo voy a ver qué hago para ver si para el próximo año al fin da el fruto esperado. Y esas oportunidades tienen un final. El dueño de la viña dijo, bueno, no lo dice ahí, pero se asume de que dijo: bueno, está bien, vamos a darle la oportunidad. Un año más. Pero ya sabes, si en esta nueva oportunidad el higo o la higuera no da fruto, córtala. Esa es la sentencia. Será cortada. ¿Por qué? Porque es un estorbo. Cuando un creyente que no tiene compromiso con su Señor, un creyente que no ha asumido su papel delante del Señor, que toma con ligereza la obra que Cristo hizo en la cruz y la obra que está haciendo en su corazón, eso tiene consecuencias. Eso tiene un mal final. Cuando nosotros no atendemos la voz de Dios, el llamado del Señor. Por eso el tiempo de la gracia tiene un final. El tiempo de la gracia se ha de cerrar cuando la iglesia se vaya de este mundo. Aleluya. Y se cerrará un capítulo en la historia de la iglesia. Y se levantará un caos en el mundo cuando se cierre ese capítulo. Pero nosotros estamos advertidos. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Levante la mano el que sabe que Cristo viene. Aleluya, Cristo viene. Todos lo sabemos. Aleluya. Estamos conscientes de que viene. Y si estamos conscientes de que viene, entonces preparémonos. Preparémonos para ese encuentro con el Señor. Aleluya. Bendito el Señor para siempre. El dueño del viñedo dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? El árbol iba a ser cortado por el dueño. La sentencia es clara. Hay un pasaje en Gálatas 6 que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esa palabra contundente nos asevera a nosotros la gran verdad de esta enseñanza que estamos compartiendo hoy. No hay manera de engañar a Dios. La sentencia llegó. Y fue cuando entonces el viñador pidió esa otra oportunidad. El evangelio es el evangelio de las oportunidades. ¿Cuántos lo creen? ¿A cuántos Dios les ha dado muchas oportunidades? Aleluya.
Dios nos ha dado oportunidades. ¿A cuántos Dios los ha librado de la muerte inminente? Aleluya. Mire qué lindo es cuando uno sabe que uno ha estado cerca de la muerte, pero Dios por alguna razón no lo ha permitido y aquí estamos. Esa es una oportunidad que Dios nos ha dado. Pero ¿para qué nos las ha dado? Para que sigamos viviendo la vida superficial que tal vez hayamos vivido hasta ahora. Ese no es el propósito. A veces Dios permite cosas en nuestra vida para nosotros ahora valorar la vida como antes no lo hacíamos. Hay gente que patea la vida. Hay gente que hace burla de la vida. Hay gente que no le importa nada. Pero cuando nosotros apreciamos la oportunidad que Dios nos da, eso nos pone a nosotros a pensar y a entender de que hay una oportunidad. Y esa oportunidad pudiera ser la última para nosotros. Y que estamos llamados entonces a reflexionar y a pensar en la bendición que Dios nos ha dado. Mire, vivimos en un país, el país más bendecido sobre la tierra ha sido los Estados Unidos. Y eso históricamente está comprobado. Un país con todos los privilegios. Aquí usted quiere ir a la iglesia y usted escoge la iglesia que a usted le dé la gana. Porque en un mismo sector pueden haber 20 iglesias, comprobable. De todos los tamaños, como a usted le guste, al gusto del consumidor. Grandes, chiquitas, con cruz arriba o sin cruz, con pisos de mármol o de madera, con grandes cortinas, grandes escenarios o simplemente más modestas, como usted quiera, usted la escoge. Esa iglesia no me gusta porque chillan mucho, gritan mucho. Bueno, vaya, en la enfrente tiene uno de los calladitos, métase en la de los calladitos, usted escoge. Usted quiere escuchar el evangelio 24 horas al día, por radio, por televisión, por internet. Tenemos todas las opciones. Y aún así, con todas esas opciones, uno tiene que rogarle a la gente para que la gente venga a la iglesia. Y uno tiene que estar monitoreando y llamando a la gente y diciéndole y creando programas, poniéndole carnadas para que la gente entonces venga. Como hay tantas iglesias, déjame ver qué me invento para que no se vayan a la de enfrente, sino se vengan a la mía. Y empezamos a crear cosas atractivas para atraer a la gente. Porque hay que rogarle a la gente. Y cuando yo digo esto, es porque aquí estamos en una gran viña. Una viña que no le ha faltado nada. Donde hay de todo para que usted escoja. Tenemos todos los nutrientes, todos los alimentos para nosotros desarrollar una vida espiritual poderosa. Cuando yo digo esto comparado con países, mire, países perseguidos, países comunistas, donde no hay, si hay una iglesia y no se ve, porque es escondida, subterránea, porque si se entera el gobierno, los agarran, los meten presos y a muchos los matan. Que persiguen a la gente por tener una Biblia. Mientras que aquí usted consigue Biblias, mire, hasta para limpiar el piso. Las versiones que usted quiera. ¿Qué cosa, qué paradoja tiene la vida, mi hermano? Y aún así no sabemos apreciar en donde Dios nos ha puesto. Por eso la parábola. Aquí no hay nada silvestre. Todo fue puesto con intención. Aquí nadie se va a excusar delante del Señor. No, Señor, es que yo no iba porque es que tú sabes, Señor, que yo quería, pero yo no podía. Y empezamos entonces a buscar los elementos cuando Dios nos ha puesto a nosotros
para nosotros entonces no solamente amarle, sino servirle, dar los frutos que Dios está esperando de usted como iglesia. Porque los creyentes han sido salvados, ¿para qué? Para que lleven fruto, y fruto en abundancia. Aleluya. Bendito el Señor. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Ya estoy terminando. Aleluya. Quiero terminar con dos cosas. Primero, la inutilidad invita al desastre. Todo lo que no produce hay que desecharlo, hay que cerrarlo. Y lo explico. Si usted tiene un restaurante, pero nadie va a comer al restaurante, ¿qué hace usted con el restaurante? Usted le dice al mesero, bueno, como no vino nadie, sírveme todos los platos a mí, que yo mismo me los voy a comer y yo mismo los voy a pagar para que mi negocio no quiebre. No tiene sentido. Usted cierra ese negocio. Si usted tiene un almacén y usted no vende nada porque nadie visita su almacén, ciérralo ya. ¿Qué va a hacer con ese almacén abierto? No tiene sentido. La inutilidad invita al desastre. Y la pregunta más cuestionadora para cerrar en esta tarde, como seres humanos podemos hacernos es: ¿de qué utilidad ha sido mi vida en este mundo? ¿Hasta dónde yo he podido dar lo mejor de mí para este mundo? ¿Hasta dónde yo me he entregado para que otros puedan conocer de esta gracia, de este amor, de esta misericordia? Dios le ha entregado a usted talentos. Dios le ha entregado a usted dones. Dios le ha entregado a usted habilidades, sea cual sea. Y Dios está esperando que usted, o esos dones, o esos talentos, o esas habilidades, se las ponga al servicio del Señor. Pero no la engavete, no la deje ahí, no la ignore, porque algún día tendrá que rendirle cuenta al dueño de la viña. ¿Y con qué nos presentaremos nosotros? El Señor nos llama para que nosotros podamos entonces reflexionar. Mucha gente se acerca a las iglesias, pero no quieren compromiso. Cero compromiso, porque sabe que el compromiso entonces los ata. Y si la gente no quiere es tener atadura, no, yo no quiero compromisos. Yo simplemente voy, asisto y cuando no quiera ir simplemente no voy. No tengo compromisos. ¿Y usted cree que eso pasa inadvertido delante del Señor siendo usted un hijo de Dios? No, mi hermano querido, mi hermano amado, eso no pasa inadvertido delante del Señor. Esa inoperancia, esa ineficiencia que puede haber en nosotros tiene consecuencias. Y por eso nosotros necesitamos reflexionar y medir. Mire, somos el pueblo de Dios. Usted sabe lo que es eso. Usted sabe el privilegio que usted tiene de ser llamado el pueblo de Dios. Hay un mundo que no está incluido en ese grupo, pero usted sí está incluido. Y no podemos vivir pateando el privilegio que Dios nos ha dado y donde Dios nos ha puesto. Pídale al Señor discernimiento. Pídale al Señor que lo ayude a ver esas habilidades, esos dones, esos talentos. Señor, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno, Señor? Y a ese descubrimiento entonces póngale dinámica, póngale intención, póngale deseo, póngale pasión, y usted verá cómo Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas en su vida. Hay un precio que pagar, sí,
Eso lo sabemos. Hay cosas que sacrificar, también lo sabemos. Sí, eso es parte del precio que hay que pagar. Pero mire, nada se compara con lo que Dios ha preparado para nosotros. Nada se compara. Olvídese de lo demás. No hay nada en este mundo que se compare con lo que nos espera a nosotros. Cuando yo he entendido de qué se trata la salvación, por eso, ¿qué se cree usted del llamado que le hizo Dios, el Señor, a Pablo, por ejemplo? El precio que tuvo que pagar él. Yo no quisiera estar en las sandalias de Pablo, se los confieso. No, lo que pasó ese hombre. Pero él tenía su mirada puesta ¿dónde? En la recompensa, en el Cristo que lo había llamado, en el Dios que lo había amado y que lo había salvado, y que él sabía que todas estas cosas serían pasajeras para alcanzar la gloria eterna que nos espera a aquellos que hemos creído en el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. El evangelio es el evangelio de la segunda oportunidad, donde Dios nos llama y nos da otra vez la oportunidad. Que le fallaste a Dios, no importa, Dios te vuelve a dar la oportunidad para que esta vez lo hagas bien, para que esta vez puedas decirle: Señor, aquí está mi vida, he aprendido y quiero hacerlo, Señor, con integridad, quiero hacerlo con pasión, quiero hacerlo, Señor, para ti, no buscando recompensa de hombres, sino quiero hacerlo para ti. Ese es el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio de la segunda oportunidad. Aleluya. El viñador pidió un año más, ¿y sabe por qué? La higuera alcanza su madurez a los 3 años. A los 3 años la higuera estaba en el punto de madurez para entonces producir la mayor carga de higos. Y por eso el viñador, que representa, el dueño de la viña es Dios, el viñador Jesucristo, que murió y que lo hizo por nosotros, se hizo hombre, estuvo entre la viña para darnos entonces los nutrientes, para darnos el agua, para remover la tierra, para escarbar, para quitar las cosas que le robaban la vida a nuestra existencia, y para darnos entonces la fortaleza y el vigor, y nosotros poder salir victoriosos de todo esto. Aleluya. ¿Cuántos años tal vez necesita usted para dar frutos? La higuera necesitaba 3 años. ¿Cuántos necesita usted? ¿Cuántos años tiene usted en el Señor? No me diga. Algunos se lo sé, a otros no, pero más o menos. Sé que todos tenemos ya tiempo en el Señor y estamos llamados para dar fruto. Algunos se rascan la cabeza y dicen: pero ¿qué podría hacer yo? Pídale al Señor. Métase ahí con Dios y Dios le dará, Dios se revelará y Dios le hará sentir, porque cada uno de nosotros tiene mucho que dar para el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a estar de pie en esta tarde. Y vamos a pedirle al Señor que en esta última oportunidad que Él nos da, nosotros podamos atender el llamado de Dios, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, como los que hemos sido plantados para dar luz, para ser sal de la tierra, los que hemos sido llamados no para el engorde propio, sino para poder darnos a los demás, para poder servir así como lo hizo Jesús. Los discípulos se extrañaban cuando veían al Señor agarrar una toalla y un lebrillo para lavarle los pies
a los discípulos. Ellos no podían entender eso, pero eso era parte de lo que Jesús tenía que hacer, dándoles el ejemplo a ellos, que Él vino fue a servir y no a ser servido. Porque ese es el modelo que se refleja y que nos sigue a nosotros, para nosotros también seguir y poder hacerlo de la misma manera. Estamos llamados para disfrutar la vida cristiana. Pero ¿sabe cómo se disfruta la vida cristiana? ¿Sabe cómo se disfruta verdaderamente la vida cristiana? Haciendo la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces viene el verdadero disfrute en el corazón de un hijo. A veces pensamos de que el disfrute es cuando Dios nos da cosas materiales. Compré tal cosa, hice esto, alcancé aquello. Sí, esos son añadiduras. Pero el verdadero placer es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Es cuando sabemos que estamos, aun cuando estamos sacrificando cosas, lo estamos haciendo para el Señor. Lo estamos haciendo para el dueño de la viña. Lo estamos haciendo porque el viñador está haciendo todavía la obra en nuestros corazones. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú eres el que nos has llamado, porque tú eres el que nos has salvado, Señor. Tú fuiste, oh Dios, el que moriste en la cruz, y lo hiciste, Señor, para garantizar nuestra eternidad. Gracias, gracias, porque eso lo entendemos. Eso nos da gozo, el saber, Señor, de que lo hiciste tú y no nosotros. Pero al mismo tiempo, Señor, estamos llamados ahora a dar el fruto de ese trabajo, de esa plantación que tú hiciste, Señor, en nuestros corazones. El llamado a dar frutos radica en la obediencia a tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser obedientes. En esta tarde Jesús te llama a la obediencia. El Señor te invita al mundo de la obediencia a Él. El Señor te llama y te confronta. No desperdicies tus mejores años. No eches por la borda la bendición que Dios ha traído a tu vida. No lo hagas por nada. No te dejes robar la bendición. Dale lo mejor a tu maestro, a tu Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias. El Señor te llama y el Señor te invita para que lo hagas ahora mismo delante de Él. Y todo el que tiene el deseo de darle lo mejor a su maestro, yo lo invito para que concluyamos nuestro servicio aquí. Dios te invita. El pasar acá es simplemente un símbolo de determinación delante del Señor. Estoy determinado a vivir el resto de mis días para ti, Señor, de hacer lo mejor, de darte lo mejor a ti, oh Dios, de poder rendirme delante de ti. Dios te invita para que lo hagas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque en nuestro corazón está el deseo, pero necesitamos de tu ayuda. En nuestro corazón está la determinación, Señor, pero solos no podemos. Necesitamos la mano del viñador. Necesitamos el alimento, necesitamos el abono, necesitamos que nos escarben, Señor, en nuestras raíces, para nosotros poder ahora, Señor, dar el fruto que tú esperas. Gracias, Señor. Gracias. Bendice, Señor, a estos hijos que pasan delante. Bendice a todo el que determina delante de ti, Señor, el deseo de poder dar lo mejor de su vida para ti, Señor. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En esta hora, Señor, queremos así concluir este servicio, dándote a ti toda la gloria, dándote a ti el lugar, diciéndote, Señor, que te amamos, diciéndote, Señor, que deseamos cada día agradarte más a ti, Señor. Danos tu bendición, llévanos con tu paz, despídenos, Señor, y que podamos comenzar desde hoy una relación genuina, real delante de ti, Señor. Todo esto lo ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.